frases que han sido dichas y que se han vuelto famosas. ¿Quién nos recuerda aquella frase famosa de don Benito Juárez, la cual decía: el respeto al derecho ajeno es la paz? O aquella frase del general MacArthur allá en las Filipinas cuando dice: volveré. O aquella frase de Terminator: hasta la vista, baby. Pero estas frases no tienen trascendencia espiritual como las que fueron mencionadas por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 44, donde dice que hay que bendecir a los que maldicen, que hay que perdonar a los que nos hacen mal, que hay que ayudar a los que nos ultrajan y nos persiguen. Esas son frases que verdaderamente trascienden en la vida de cada uno de nosotros. Pero todavía, estando Cristo en la cruz del Calvario, a unos pocos minutos de dejar esta tierra y morir, todavía pronuncia 7 frases que tienen una importancia para nosotros. Y estas 7 frases no son solamente como se presentan en la televisión, sino que debemos de darnos cuenta que cada frase es una ventana para poder darnos cuenta de lo que es Dios y su amor. Así que vamos a estudiar, vamos a relajarnos, vamos a olvidarnos de todas las cosas. Desafortunadamente nuestros hermanitos no van a poder estar con nosotros. Algunos han decidido, como Marla y Elías, ir a Corsicana. Pero nosotros que hemos decidido estar, vamos a estar relajados y vamos a dejar que la palabra de nuestro Dios llegue a donde tiene que llegar, al corazón, para que al salir de este lugar nosotros podamos salir edificados. 7 frases en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de estas frases tiene un significado. Obviamente, por el tiempo que nos ajustaremos al tiempo que normalmente siempre tenemos en nuestras predicaciones, pero vamos a abarcarlas y vamos a tratar de sacar el mejor provecho de cada una de ellas. Número 1, vayamos por favor al libro de Lucas, al capítulo 23, y vamos a leer los versículos 34, 33 y 34. Libro de Lucas, capítulo 23, 33 al 34. Recordemos, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas. En el capítulo 23, versos 33 y 34. Dice la palabra bendita de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Para poder nosotros entender, la crucifixión era la manera en la que eran castigados los peores criminales en la época romana. La crucifixión era una forma de poder sacar el mayor dolor de aquellos que eran crucificados. Los verdugos estaban acostumbrados a este tipo de sacrificio, así que sabían perfectamente cuál era su trabajo. Sabían cómo poder llevar el dolor al extremo. Además, estos verdugos, siempre que alguien era crucificado,
pecado, ellos estaban acostumbrados a oír palabras de maldición, palabras de blasfemia, palabras altisonantes. Pero no en esta ocasión. En esta ocasión aquellos verdugos se sorprenden cuando nuestro bendito Salvador abre sus labios, pero no para pronunciar maldición o blasfemia, no para maldecir a aquellos que lo estaban crucificando, sino para mencionar unas palabras que deben de resonar en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos debe de enseñar algo que es bien importante para nosotros. Ahí en el libro de Lucas, donde estamos, en el capítulo 9, versículo 56, encontramos una enseñanza. Dice la palabra bendita de Dios, Lucas 9, en el verso 56, hablando Cristo, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Podemos darnos cuenta a través de estas palabras del Señor cómo el propósito de la venida de Él a esta tierra era para salvar lo que se había perdido. Y esto no hubiera tenido ningún propósito y no hubiera tenido ninguna influencia si nuestro Señor Jesucristo no hubiera mencionado estas palabras. Porque cuando nosotros estamos pasando por buen momento, es fácil poder decir a aquellos que nos ofenden: te perdono. Pero cuando alguien nos ha herido en lo más profundo de nuestro ser, es difícil poder perdonar. Pero estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos deben de enseñar cuál debe de ser la postura del cristiano. Donde el cristiano no debe de guardar rencor, pero sí debe de decir perdón. Así que las palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario simplemente han hecho mella en el corazón de aquellos que no tienen el deseo ni saben cómo perdonar. Número 2, la palabra de nuestro Dios nos enseña que en aquel momento estaban 3 personas listas para ser muertas. Estaban 3 cruces, estaban 3 personas agonizando, pero cada una de ellas muriendo de una manera. Una estaba muriendo en pecado, otra estaba muriendo por el pecado y otra en ese momento estaba siendo perdonado su pecado. Estos 3 ladrones, o estos 2 ladrones que estaban con Cristo, ellos sabían cuál era la condición y cuál era la razón por las cuales ellos estaban ahí. Dice la palabra de Dios ahí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 23, pero ahora los versículos 39 al 43, dice de esta manera. Lucas 23, versos 39 al 43. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Empezando 39, terminando 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada sabemos de ellos, solamente que eran malhechores y que estaban ahí simplemente pagando el castigo que ellos merecían. Pero nuestro Señor Jesucristo no estaba pagando la culpa de su pecado porque no era pecador. Pero en Él la palabra de Dios dice que se juntaron los pecados, los odios, los rencores, las envidias, los orgullos de todo el mundo. De las personas de ayer, de hoy y de mañana. Y estaba ahí no muriendo por el pecado de Él, sino por el pecado de nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos estar en ese lugar, sin Él. Sin embargo, Él de una manera voluntaria, Él decidió llevar el pecado de todos nosotros. Vayamos al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 53:5, libro de Isaías, capítulo 53, el verso 5, dice la palabra bendita de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos darnos cuenta de cómo Él en ese momento estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Pero uno de los pecadores o de los malhechores que estaba ahí le injuriaba y le decía: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro le contesta: nosotros estamos aquí por nuestra causa, por nuestra culpa, pero este ningún mal ha hecho. Y luego voltea sus ojos al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vinieres en tu gloria. Y el Señor le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa misma frase es la que nosotros escuchamos también. Libro de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Y este es el ánimo que cada uno de nosotros como cristianos debiéramos tener. Libro de San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hoy, cada uno de nosotros debemos de tener la confianza y la esperanza puesta en nuestro Dios. A veces los problemas, a veces las enfermedades, las situaciones de la vida nos hacen dudar. Pero ¿qué es lo que dice el versículo primero de esa escritura? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquel ladrón tuvo la oportunidad de salvar su alma en el último momento de su vida. La segunda frase de nuestro Señor Jesucristo pronunciada: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Vayamos por favor al libro de San Juan, capítulo 19. Capítulo 19 de Juan.
versos 25 al 27. Dice la palabra bendita de Dios: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Celfa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto parece ser que no tiene ningún significado, pero lo tiene. Cuando alguien tiene algún problema familiar o alguien está pasando por alguna situación, la familia entera sufre el dolor de aquella persona que está sufriendo. El Señor tenía a su familia que estamos seguros que estaba sufriendo. Dice que al pie de aquella cruz estaban estas mujeres y estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Y algo de lo que nos enseñan estas palabras, que deben de ser un ánimo para nosotros, es que Dios tiene control hasta del mínimo detalle. No quiso dejar a su madre sola y no quiso dejar a aquel discípulo que él amaba solo. Lo que debe de enseñarnos esto, que si nosotros estamos pasando por algún problema, cualquiera que sea, démonos cuenta que Dios tiene control de cada cosa. Dios no nos deja jamás abandonados, como no dejó a su madre y como no dejó tampoco a aquel discípulo a quien él amaba. Aquellas promesas que había recibido el Señor de decir: yo te seguiré hasta la muerte, solo quedaron en promesas. En aquel momento de dolor, de tristeza, de sufrimiento extremo, solamente un grupo de mujeres y un hombre estuvieron ahí. La pregunta es: ¿dónde estaban sus amigos Marta, María o Lázaro? ¿Dónde estaba el discípulo que había dicho: no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a morir por ti? ¿Dónde estaban aquellos 10 leprosos o aquellos leprosos a quien él sanó? En aquel momento solamente estaba Cristo y aquel grupo de mujeres y Juan. Y él les enseña el cuidado que él tiene con ellos. El único que lo seguía, dice la palabra de Dios en Lucas 23, que era Pedro, y lo seguía de lejos. Pero algo de lo que nos muestra esta frase que Cristo mencionó en la cruz del Calvario es que Dios tiene cuidado de nosotros. No dudemos, hermanos. Si estamos pasando por algún problema en este momento, agarrémonos de la mano de Dios y confiemos, porque Él tiene control de cada cosa. Número 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayamos por favor al libro de Marcos, en el capítulo 15 y en el verso 34. Marcos 15, 34. Dice la palabra de Dios: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pudiéramos nosotros preguntarnos en este momento: ¿qué sentiría Jesús para haber lanzado esta frase? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se sentiría?
el maestro para haber pronunciado estas palabras. El autor de la vida estaba exclamándole a su padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Pero algo de lo que nosotros tenemos que entender, y esto que nos sirva de experiencia, tenemos que acordarnos que Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios, como un ser santo, no puede tener relación con el pecado. Y es por eso que en aquel momento Cristo se siente abandonado, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y una cosa importante que debe enseñarnos esta frase del Señor Jesucristo, que si nosotros estamos cometiendo pecado, Dios no puede tener relación con nosotros. Y no hay cosa más triste que Dios esté separado de nosotros. El Señor, la misma esencia de Dios, siente ese abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que invitamos a cada uno de nosotros, en nuestra condición en la que nos encontremos. Si alguno de nosotros sabemos que estamos viviendo en un pecado continuo, tengamos cuidado, porque el día que Dios nos abandone, vamos a sentir plenamente lo que es estar fuera del amparo de nuestro Dios. La otra frase que pronunció el Señor: tengo sed. Me da escalofrío solamente de pensar que alguien pueda estar clamando por un vaso, por un poco de agua. Tenemos el ejemplo en el libro de Lucas de aquel hombre que estaba clamando por una gota de agua. Pero en este momento nuestro Señor Jesucristo está clamando. Dice el libro de Juan capítulo 19, el versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28, dice la palabra de nuestro Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Nuestro bendito Salvador, en su condición humana, tenía sed. Y es fácil nosotros poder entender que tenía sed. Si nosotros hacemos un recuento de las últimas horas, podemos darnos cuenta que en el jardín de Getsemaní dice que estaba tanto en agonía, dice que brotaron grandes gotas como de sangre. Podemos nosotros imaginar los golpes, el sufrimiento, cargar aquella pesada cruz sin comer, sin tomar líquido, después de haber perdido tanta sangre, después de haber sudado tanto. Era lógico que aquel hombre, aquel Cristo en su condición humana tuviera sed. Y Él expresa: tengo sed. Nosotros podemos pensar qué es lo que haríamos si nuestro Señor Jesucristo en este momento nos dijera: tengo sed. Estoy seguro que cada uno de nosotros correríamos a traer agua para que bebiera. Pero el Señor ya no tiene la sed física, pero sigue teniendo esa sed de que cada uno de nosotros seamos cristianos comprometidos con Él. Él tiene sed de que todos aquellos que no han entregado su vida al Señor lo hagan. Él tiene sed
de que nosotros como cristianos no seamos solamente de nombre. Él tiene una sed de que cada uno de nosotros podamos ser cristianos verdaderos. Es irónico que aquel mismo hombre que pronunció en el libro de San Juan, aquella mujer, dice que el agua que él tenía era agua de vida eterna y que cualquiera que tomare de aquella agua no volvería a tener sed. En ese momento nuestro bendito Salvador estaba pronunciando: tengo sed. Y es algo irónico porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, 3 hombres valientes de David, dice que cuando él estaba en lucha, dice que se le antojó beber de cierto pozo. Y solamente lo mencionó. Y dice que aquellos valientes hombres hicieron todo lo posible y le trajeron agua. Pero en este momento, nadie se atrevió a darle agua al maestro. Nuestro Señor sigue teniendo sed, pero no esa sed física que puede suplir esta agua, sino la sed de que nosotros como iglesia, que nosotros como congregación, seamos cristianos verdaderos. Esa es la sed que nuestro Señor Jesucristo está teniendo. Siguiendo adelante, dice la palabra de nuestro Dios que el Señor pronunció: consumado es. Ahí donde estamos, en el libro de San Juan, capítulo 19, en el versículo 30, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eran muchas horas de sufrimiento y los sufrimientos clamaban la muerte. A estas alturas en las cuales nuestro bendito Salvador estaba en esa condición, la muerte, en lugar de ser temida, era bienvenida. Podemos imaginarnos a nuestros soldados que caen prisioneros en manos de nuestros enemigos, de cómo son sacrificados, cómo son torturados, que en ocasiones desearían morir para poner fin al sufrimiento que estaban llevando. Y aquí está el rey que nos puede platicar. Nuestro bendito Salvador había pasado por un sinnúmero de cosas que en aquel momento la muerte simplemente era poner fin a tanto dolor y sufrimiento. Pero este grito: consumado es, aun cuando para los enemigos de él estaban complacidos porque aquel que los llamaba hipócritas estaba a punto de morir. El consumado es simplemente es la voz del triunfo, donde nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: todo ha sido cumplido, la ley ha sido abolida, el trabajo que yo tenía como Cristo lo he cumplido. Ahora he abierto una puerta para que todo aquel que en mí crea sea salvo y no se pierda.
Esto era lo que estaba diciendo el Señor. Consumado es, ya todo lo he hecho. Y puedo imaginarme cuando el apóstol Pablo, en algunas de las películas que pasaron, estaba frente a él, ante un candelero, y él estaba diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestro Señor Jesucristo, con estas palabras, consumado es, simplemente estaba diciendo: todo lo que tenía que hacer, lo he hecho. He abierto el camino de la redención del hombre. Y ahora cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma, si es que obedecemos los mandamientos de nuestro bendito Salvador. La ley ha quedado satisfecha. Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, enseñando con esto la oportunidad que ahora tenemos de llegar al Padre sin intermediarios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por último, la palabra de nuestro Dios dice que aquel hombre en la cruz del Calvario dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Libro de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Lucas 23, empezando 44, terminando 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todos los días del año, a cada hora, cada minuto, cada segundo, muere una o varias personas en el mundo. Algunos mueren en manos de otros, algunos mueren por su propia mano, pero ninguna muerte ha tenido el significado que la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene, donde a través de ese sacrificio nosotros tenemos la oportunidad de poder salvar nuestra alma. Aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció estando en la cruz del Calvario tienen que cambiar nuestra manera de pensar. Después de este mensaje nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para autovalorarnos, autoexaminarnos y darnos cuenta que el precio por nuestra salvación fue demasiado alto como para nosotros no poner el valor que esto tiene. Algunas veces muere alguna persona y le conmueve, y no solamente a un grupo de personas, sino al mundo entero. Cuando Cristo murió, en aquel momento, en lugar de que hubiera una conmoción en el mundo, los enemigos de nuestro Señor Jesucristo estaban felices, porque ellos pensaron: aquel que vino a trastornar nuestras vidas ha muerto. Pero la palabra de nuestro Dios dice en el versículo 54, ahí donde estamos, dice la palabra de Dios: era día
el 52, dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 27. Mateo 27. Vamos a leer el versículo 52. O podemos leer desde el 51 para poder entender un poquito y hacer que pueda tener significado la muerte de Cristo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, capítulo 27 de Mateo, versos 51 al 52. Dice de esta manera: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La tierra sintió la muerte del bendito Salvador. Y dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. La pregunta es: ¿cuál es nuestra reacción ante este hecho? ¿Vamos a creer que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios? ¿O vamos a seguir llevando la vida desordenada que hasta este momento llevamos? ¿Seguiremos haciendo duro nuestro corazón para no entregarle nuestra vida al Señor? ¿Seguiremos sin ser cristianos con convicción? Nos hemos dado cuenta cómo en aquel momento nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras en la cruz del Calvario. Y todo esto lo hizo simplemente por el amor a nosotros.